Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Antes que nada, disculpen la tardanza por empezar la clase. Hoy es nuestro último día justamente y vamos a hablar acerca de la limpieza del reactor. Voy a empezar con la parte teórica y posteriormente el profesor Sean va a mostrarles un video de distintos modos de fermentación, incluido batch, fed batch y el quimostato, o sea, continuo, semicontinuo y mejor dicho, discontinuo, semicontinuo y continuo. Y finalmente voy a dar unos ejemplos de unos papers de cómo usar, por ejemplo, el fermentador, ya sea para producción o para la parte de desarrollo de procesos, o sea, más en la parte del upstream. Bien. Ok, entonces los objetivos de esta primera parte es entender posibles rutas de contaminación en nuestro bioproceso, también métodos de sanitación de los bioreactores. Bien, ¿y qué es contaminación, verdad? Posiblemente saben muy bien qué es esto, pero es básicamente la introducción de microorganismos, compuestos químicos, objetos sólidos, residuos, o sea, cualquier cosa que sea algo químico, algo biológico o algo químico, ¿verdad? Y que sea obviamente inapropiado para el medio de cultivo, agua o producto con el que uno está trabajando. Y esto también puede ser, ¿verdad? También aplica no solamente al bioreactor en sí, sino también a todas las superficies de contacto y o edificios que van a estar en contacto con nuestro producto. Bien, respecto a la contaminación biológica, estas pueden ser varias, pueden ser, por ejemplo, bacterias, y acá pongo, por ejemplo, gram positivos o gram negativos, porque dependiendo de la arquitectura de la membrana celular, entonces algunas son más fáciles de destruir que otras. También tenemos esporas que algunas bacterias pueden generar, y esporas son generalmente bastante difíciles de destruir. Y luego también tenemos levaduras, virus y hongos multicelulares. Bien, ¿y por qué tenemos contaminación, verdad? ¿Por qué es que tenemos un proceso y sucede esto, verdad? Generalmente es básicamente porque nuestros GMP o nuestras buenas prácticas de manufactura puede ser que sean pobres o incluso que estén ausentes. Generalmente en inglés mostramos el CGMP. El C significa básicamente current, o que son básicamente digamos, actualizados, ¿verdad? Porque estos pueden variar de acuerdo a las políticas de un estado, la parte de regulación, etcétera, ¿sí? Entonces lo que uno siempre tiene que ver es cuáles son los GMP que son más actualizados para el proceso con el cual uno está trabajando. Bien, y esto obviamente puede ocasionar riesgos de salud a los consumidores. Imagínense si trabajan para hacer vacunas, por ejemplo, ¿verdad? Y las vacunas luego van a entrar a nivel sistémico porque se van a inyectar, ¿verdad? Pero imagínense que haya una contaminación ahí. Eso podría ser potencialmente mortal. Y lo mismo si es que trabajamos con productos de fermentación que pueden ser quizás productos alimenticios, ¿verdad? Y el problema acá es, obviamente, desde un punto de vista del consumidor, pero también desde un punto de vista del dinero, ¿verdad? Lastimosamente, muchas veces nosotros los técnicos, vamos a decirle, tenemos que, o sea, con los dueños, ¿verdad? De empresas, etcétera, tenemos que demostrarles que estos problemas de la calidad del producto también tiene un gran componente legal y también económico, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ver cómo discutir este aspecto, porque es muy, muy importante. Bien, y por tanto es necesario la reducción y la eliminación de la contaminación, ¿verdad? Y para eso usamos limpieza y desinfección. Y tiene que ser apropiado para el proceso con el cual uno está trabajando. Bien, y tenemos básicamente limpieza, es la eliminación total de residuos. Se pueden utilizar detergentes y los detergentes deben ser apropiados para el proceso en cuestión y debe estar en condiciones que sean recomendadas para el proceso y también para el equipo, porque el equipo también puede ser que de repente no sea apropiado para uno u otro tipo de detergente. El método tenemos los que pueden ser mecánicos, por ejemplo el CIP o el Clean in Place y el COP o el Clean Out of Place, que es básicamente, en el CIP, por ejemplo, tenemos que el limpieza en lugar, o sea, no necesita el desarmado de los reactores o si es que hay
un desarmado es solamente parcial. Y es lo que generalmente se usa en la industria, es lo más típico. Luego tenemos el COP, que sería básicamente una limpieza fuera de lugar, donde los equipos son parcialmente desarmados y pueden ser limpiados, por ejemplo, en tanques a presión. Y finalmente tenemos la limpieza manual, donde tenemos un desarmado total de equipos y lavado e inspección individual de cada pieza. En el ejemplo de hoy que Sean les va a mostrar en el video, van a ver que en nuestro caso, obviamente, como trabajamos con fermentadores pequeños, nosotros hacemos una limpieza manual. Bien, respecto a la sanitación, tenemos básicamente dos tipos principales. Uno de ellas es básicamente la esterilización y la otra es la desinfección. El primero, la esterilización, es básicamente un agente, puede ser un agente químico o un agente físico que destruye totalmente y elimina toda forma de vida o agente microbiano. ¿Sí? O sea, puede ser, por ejemplo, bacterias, esporas, virus, etcétera. Si utilizamos algún método químico, puede ser, por ejemplo, óxido de etileno, glutaraldehído, entre otros. Y la parte física obviamente puede ser calor seco, también puede ser calor húmedo, si es que utilizamos quizás ya sea agua muy caliente o en este caso ya que es para esterilización, entonces va a ser, por ejemplo, vapor de agua. Y para desinfectante tenemos, por ejemplo, aquellos agentes que matan hongos infecciosos quizás o bacterias en estado vegetativo, o sea, no esporas. Esporas solamente se pueden destruir con métodos de esterilización. Esto es muy importante tener en cuenta. Muchas veces la reducción de la carga microbiana no es suficiente para considerarla segura para salud pública dependiendo del proceso con el cual uno trabaja. Generalmente un desinfectante baja la carga microbiana aproximadamente 2 o 3 logarítmos. Por ejemplo, si tenemos 1 por 10 a la 7, entonces va a bajar a 1 por 10 a la 4, por ejemplo. Y acá tenemos como ejemplo hipoclorito de sodio, yodo, también compuestos de amonio cuaternarios. Estos compuestos de amonio cuaternario son muy utilizados porque están cargados positivamente e interaccionan muy fuertemente con las membranas celulares que están cargadas negativamente. Entonces lo que hacen es básicamente, bueno, desintegran la membrana celular, básicamente. Bien, y agua obviamente acá es un elemento, una sustancia muy importante porque comprende entre 95 a 99% de todas las soluciones de la limpieza y desinfección. Su principal objetivo es como agente de vehículo de detergentes o agentes desinfectantes y también para mover las suciedades. Es importante también que la dureza del agua pueda afectar su efectividad, especialmente con el caso de amonio cuaternarios. El pH, por tanto, también debe estar en un rango neutro entre 5 y 8.5. Y es posible que el agua para limpieza que contenga microorganismos pero debe ser libre de patógenos, por tanto, o sea, tiene que ser agua potable, ¿sí? Por tanto, el agua que se va a utilizar para limpiar algo tiene que estar tratada antes de ser utilizada. Bien, respecto a las superficies de trabajo, como les mencioné hace rato, el tema de la limpieza no es solamente el bioreactor en sí, sino todas las superficies y edificaciones que van a estar en contacto con los productos, ¿sí? Por tanto, la composición de esas superficies también es importante. Generalmente lo más recomendado es utilizar acero inoxidable, pero en algunos casos en los que se trabaja con agentes muy corrosivos, ya sea porque tienen compuestos ácidos o alto contenido de sal u otros compuestos corrosivos, entonces lo más recomendado es utilizar titanio, ¿sí? Metales blandos no son recomendados justamente porque no, o sea, no son tan resistentes a la corrosión como otras sustancias que mencioné recién. O sea, aluminio, por ejemplo, no es tan recomendable y tampoco cobre. Bien, respecto a los detergentes, estos básicamente son compuestos que interaccionan con las suciedades que van a ser limpiados. Muchas de estas tienen enzimas, por ejemplo, lipasas, proteasas y amilasas, y lo que hacen estas enzimas es básicamente aumentar la superficie de contacto de las partículas que van a ser limpiadas, ¿sí? Entonces es más fácil su remoción. Algunos son físicamente activos, los cuales afectan la solubilidad y estabilidad de estas suciedades, y otros pueden ser también químicamente activos en el sentido de que pueden modificar componentes de la suciedad, ¿sí? Para que se remueva más fácilmente. Respecto al esterilizado, tenemos
térmico, que puede ser agua caliente o también puede ser vapor de agua. La ventaja del agua caliente con respecto al vapor de agua es que es un poco más económico, es más fácil de aplicar. Es efectivo contra ciertos organismos, pero obviamente no contra esporas. Y relativamente tiene poca corrosión y tiene muy buena penetración. Su desventaja, el cual es similar con la cuestión del vapor, es que necesita tiempo para ser calentado y también el costo energético porque uno debe utilizar mucha energía para calentar el agua. Respecto al vapor de agua, bueno, su mayor ventaja es el hecho de que puede destruir esporas, ¿sí? Pero su desventaja es que es más caro su aplicación porque se necesita mayor cantidad de energía para, bueno, para poder generar esos vapores. Bien, luego tenemos esterilizado por medios químicos y para la selección de estos compuestos se deben básicamente tener en cuenta varios puntos. Por ejemplo, debe estar aprobado para la superficie de contacto si es con alimento, por ejemplo, entonces tiene que ser de grado alimenticio, ¿verdad? Em, También debe ser de actividad de amplio espectro, o sea, que pueda, por ejemplo, destruir gram positivos y gram negativos, que sea estable bajo varias condiciones, en cuestiones de temperatura, por ejemplo, que tenga buena solubilidad, que tenga baja toxicidad y corrosividad y que sea económico, ¿verdad? O sea, hay varios puntos que uno debe mirar. Sin embargo, en la práctica, vemos que en realidad ningún desinfectante tiene todas estas características. Entonces, lo que uno hace es básicamente selecciona el compuesto de acuerdo al proceso con el cual uno está trabajando. Miren, en esta tabla acá muestro distintas sustancias y sus características químicas, vamos a decirle, y digamos en cuestiones de bioprocesos. No voy a entrar mucho en detalle acá, pero básicamente acá estamos comparando cloro, iodoforos, amonios cuaternarios, etcétera, ¿sí? Y acá muestra, por ejemplo, si es que son irritables a la piel, si es que trabaja con pH neutro, pH ácido, alcalino, si le afecta, por ejemplo, la dureza del agua, si es que hay residuos antimicrobianos, etcétera, ¿sí? Uno generalmente lo que va a hacer es, como les mencioné hace rato, determinar el tipo de compuesto químico que va a utilizar y ver si es compatible con su proceso. Y puede encontrar, obviamente, todos estos datos de acuerdo a la información del fabricante. Bien, luego en cuestión del esterilizado, la eficacia, ¿verdad? Hay factores biológicos que tener en cuenta. Por ejemplo, la carga microbiana afecta la actividad del desinfectante. Amonios cuaternarios es básicamente relativamente bueno con biofilms, Eh, el tipo de organismo también importa porque, como mencioné hace rato, son susceptibles de manera distinta. Entonces, lo que uno generalmente hace primeramente antes de esterilizar es una buena limpieza, su remoción por métodos físicos, por ejemplo, se llega a utilizar cepillos, por ejemplo, y luego al final uno hace una esterilización. Si es que va a utilizar un método que tenga que ver con CIP, por ejemplo, entonces va a tener que utilizar algún método que esté recomendado para poder eliminar los microorganismos o tipo de contaminaciones más típicas para ese proceso, ¿sí? Em, Bien, y como dije hace rato, o sea, como digo acá, el tipo de microorganismo también importa porque son susceptibles de manera distinta y algunas de ellas, por ejemplo, tienen mecanismos celulares que les permite, digamos, exportar muchas de estos compuestos que les puede afectar. Entonces, hay muchas cuestiones que uno debe tener en cuenta. Bien, en esta tabla básicamente muestro distintos tipos de microorganismos o compuestos, o mejor dicho, agentes biológicos, porque en algunos casos en realidad no pueden ser considerados microorganismos. Por ejemplo, priones no son microorganismos propiamente dicho, ¿verdad? Pero lo que ven acá es básicamente, en la base de esta tabla muestra lo que son los menos resistentes y arriba tenemos lo que son los más resistentes para esterilización. Por ejemplo, algunos tipos de virus, los virus, ¿verdad? Lo que son de envoltorio, por ejemplo, son los más fáciles
de destruir, por ejemplo, el virus de VIH o hepatitis B. Luego tenemos bacterias gram positivas. Y en último puesto tenemos, en primer lugar, las esporas, esporas bacterianas. Y último acá, como ven, tenemos los priones. Las esporas se pueden destruir con una esterilización por medio de este autoclavado, por ejemplo, o sea, vapor de agua, 121 grados, por ejemplo, a una presión atmosférica. Ahora, los priones necesitan, por ejemplo, 600 grados centígrados o más, entonces sí son muy, muy, muy difíciles de destruir. Pero la mayoría de los procesos biotecnológicos, digamos que nos encontramos con, digamos, en esta zona, ¿verdad? Con bacterias, algunos protozoos y hongos, ¿sí? Así que con métodos típicos de esterilización es lo más normal, vamos a decir. Bien, entonces, para terminar esta parte, digamos que estos son los pasos para el lavado del bioreactor. En primer lugar, lo que hacemos es desarmar el equipo con mucho cuidado. Por un lado, porque hay superficies filosas, entonces no queremos cortarnos. Y por otro lado, porque también hay partes que tienen vidrio, ¿sí? Ya sea el vaso en sí, pero también hay muchos sensores que tienen membranas de vidrio. Por ejemplo, los pHímetros son todo vidrio, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que cuidar es no cortarnos y no romper nada, ¿sí? Yo cuando era este ayudante de cátedra, cuando era estudiante, recuerdo que unos de mis alumnos rompieron un pHímetro, por ejemplo, y eso cuesta caro. Entonces, uno tiene que hacer lo posible para no romper estos elementos que pueden ser bastante caros, ¿sí? Bien, lo que luego hacemos es el lavado con cepillos y agua de canilla, o sea, agua potable. Se remueven los depósitos de las células. Las células, si es que no son GMO, o sea, si es que las células no fueron genéticamente modificadas, pueden ser descartadas en el desagüe. Previamente lo que yo hago, lo que solemos hacer es tratarlo con lavandina fuera del reactor, no dentro, ¿sí? O sea, no metemos lavandina o hipoclorito de sodio dentro del bioreactor. Primero removemos el cultivo y luego le tratamos afuera. La razón de esto es porque no queremos dejar ningún tipo de, digamos, residuo de hipoclorito de sodio en el reactor que posteriormente pueda afectar nuestro bioproceso, ¿sí? Bien, entonces el reactor solo se limpia con agua. Puse acá en nuestro caso porque esta es la práctica que solemos hacer en el laboratorio, ¿sí? Luego se vuelve a enjuagar con agua potable y luego lo que solemos hacer son 3 enjuagues con agua destilada. Estos 3 enjuagues básicamente es tipo al menos, ¿verdad? Porque queremos básicamente remover la totalidad de los residuos y de agua de canilla o agua potable que estaba anteriormente en el reactor. Y luego lo que hacemos es, o sea, otro punto en tener en cuenta es de mantener todos los filtros, los EPA filters, los filtros EPA secos, ¿sí? Lo que hacemos para eso, por tanto, es utilizamos pinzas para cerrar los tubos que conectan a los filtros y también cubrimos los filtros con papel aluminio. Finalmente, esterilizamos el bioreactor en el autoclave, pero para eso lo que hacemos en primer lugar ponemos aunque sea 1/3 de volumen de agua destilada dentro del vaso, nos encargamos de cerrar todos los poros excepto el poro que es ¿cómo se dice? Del exhaust, o sea, por donde el reactor tiene normalmente comunicación con la atmósfera, ¿sí? Esto es muy importante porque si es que cerramos absolutamente todos los poros, puede haber que se cree mucha alta presión dentro del bioreactor y eso puede hacer que explote, lo cual obviamente sería muy malo. En otro caso puede ser que si es que no cerramos bien alguno de los conectores que van a los filtros, puede ser que el agua, por ejemplo, al hervir, suba y moje los filtros y eso no queremos tampoco. Y lo que yo suelo hacer al terminar el autoclavado es básicamente asegurarme de que todas las partes estén en su lugar, ¿sí? Entonces abro el autoclave y veo que todos los conectores están en su lugar. eh, eh, y si algo, por ejemplo, salió, entonces de manera muy cuidadosa y de lo más esterilmente posible, trato de volver a ponerlo en su lugar.
A la hora de autoclavar es muy importante también el tiempo el cual está dentro del autoclave. Generalmente lo que utilizamos son ciclos líquidos de al menos 40 o 45 minutos para un volumen de menos de un litro, generalmente 700 mililitros o 500 mililitros. En cuestiones de autoclave es muy importante el tiempo en el que está adentro porque básicamente de acuerdo al tiempo que está adentro, el agua que está dentro del bioreactor va a tomar, digamos, cierto tiempo para llegar a la temperatura el cual es efectiva para destruir agentes biológicos, ¿verdad? Entonces, mientras mayor el tiempo es mejor. Entonces, pues, como les dije recién, generalmente para el volumen con el cual yo trabajo con esto, al menos le dejo en un ciclo líquido de 40 a 45 minutos. Bien, entonces ahora el profesor Sean va a mostrarles los videos, como les mencioné recién, el video de tipos de fermentación, luego limpieza y luego yo continuaré con algunos ejemplos. Y sí, obviamente si tienen preguntas pueden dejarlas para el final de la clase. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes a todos. El video ya habíamos compartido la otra vez por Drive, pero igual ahora vamos a estar compartiendo nuevamente con algunas modificaciones, algunas cosas a tener en cuenta. Y luego, como dijo el profe Walter, vamos a estar mostrando el video de limpieza, que es más o menos hablar con el reactor y explicar un poquito de algunas cosas que el profe Walter mencionó, o la mayoría de ellas, junto con algunas experiencias también que nos tocó hacer a nosotros y nos tocó también en otros cursos, en otras capacitaciones. Entonces voy a mostrar ahora el video de la práctica, que sería de la práctica 3, y luego vamos a cortar y vamos a estar mostrando vamos a estar mostrando el siguiente video. Vamos a parar otra vez el... Poner en marcha un cultivo. En esta tercera práctica vamos a poner en marcha un cultivo. Voy a estar mostrando algunos criterios de repente tener en cuenta para realizar tres cultivos. El que sería de cultivo batch, un cultivo fed batch y un cultivo continuo. De repente, qué usar, qué no usar, cómo tomar la muestra, cómo inocular la muestra, o sea, cómo inocular para arrancar también el cultivo. Tenemos ya el equipo armado, tenemos la malla térmica, tenemos el sensor de oxígeno disuelto, pH, tenemos el toma muestra, tenemos el termopozo para la temperatura, tenemos conectado el condensador, tenemos también el anillo de enfriamiento, también el difusor, tenemos la paleta, tenemos 3 litros de cultivo, también tenemos los dosificadores de ácido, base y también de medio de cultivo. Y también tenemos una salida para realizar para tener el descenso si es que vamos a realizar un cultivo continuo. No conecto para mostrarles nada más que está completamente conectado, pero no enciendo lo que sería el chiller por el ruido de interferencia que va a hacer al momento de grabar. Entonces, tenemos completamente ya el equipo armado. Hay que resaltar algo. Todo esto sin el motor, sin las conexiones, con las mangueras en sí. Todo lo que digamos está conectado a lo que sería la torre de control, el sistema de control, obviamente se queda. Todo lo demás, de todas las conexiones, el toma muestra completo, va a esterilizarse y completo se quita el autoclave y se utiliza también ese autoclave los medios a utilizar, el ácido base también a dosificar por completo. Y algo también que hay que aclarar ahí, todas las mangueras que van a ir conectadas
digamos, en el reactor o que ya pueden ir conectadas por el reactor, se mete por completo al autoclave. Entonces tenemos un equipo, un sistema ya completamente estéril y traemos eso ya para trabajar. Lo único que se hace nuevo y se conecta son aquellas conexiones que no tienen contacto, digamos, con el medio interno, y aquellas que van a tener un filtro para poder ser utilizados. Entonces tenemos completito el sistema ya instalado. Y una vez que tenemos ya completo el sistema instalado, lo que hacemos es empezar a trabajar, en donde encendemos ya nuestra agitación, también nuestro control de pH, nuestro control de oxígeno disuelto, flujo de gases si es necesario y temperatura. Entonces, una vez que tenemos ya completo esto, también tenemos completo ya calibrado lo que sería la dosificación de medio de cultivo, la dosificación de ácido y base para regular el pH y todos los sensores. Recuerden que eso se hace todo antes de poder inocular ya nuestro cultivo previamente activo. Una vez que vamos a realizar la inoculación, tenemos nuestro cultivo previamente activo. Ya depende obviamente de la fisiología del organismo, cuánto tiempo necesitamos para tener un inóculo inicial que vamos a estar introduciendo luego a nuestro cultivo. Entonces, tenemos una jeringa estéril, que se estéril. Lo recomendable sería no tocar nada de lo que va a tener contacto tanto con el inóculo como también con el reactor. Entonces, solamente tocar la aguja cerca del mechero, tomar la muestra. Entonces, una vez que tomamos toda la muestra, tratamos de acercar lo máximo posible el mechero en la zona. Si podemos repetir, inclusive alzar más el mechero, estaría bien. Bueno, digamos, en todo lo que sería el sistema en la tapa, tenemos una parte, una zona que se utiliza justamente para poder inyectar nuestra muestra e inocular. Entonces, realizamos la inoculación. Esa zona justamente está preparada para hacer la inyección de nuestro inóculo para poder iniciar. Existen otros sistemas para poder inocular. Llega a conocer, por ejemplo, un matraz que ya trae incorporado una zona de descarga en la zona inferior. Entonces nosotros podemos tener un cultivo mayor en un matraz y eso después con un sistema ya de manera que no haya contaminación se inocula eso dentro del reactor. Pero este equipo, por ejemplo, la forma de realizar es tomar la muestra con la jeringa débil, acercar la jeringa a la zona de inyección e introducir. ¿Qué hacemos cuando realizamos, por ejemplo, esta inoculación? Nosotros queremos de repente estudiar la cinética de crecimiento o ya tenemos la cinética de crecimiento y queremos ver algún metabolito que podamos producir, alguna proteína que podamos obtener. Pero, por ejemplo, en este caso, si vamos a trabajar o estudiar la cinética de crecimiento de nuestro bicho, de nuestro organismo, en el bioreactor en ciertas condiciones, entonces, una vez que inoculamos, nosotros ¿qué debemos hacer? Acercamos el mechero. Bueno, como les he mencionado, tenemos una jeringa en la zona de toma de muestra. Esta jeringa nos ayuda a realizar justamente la succión. Entonces, tomamos nuestra muestra, que está colectada aquí, colectamos esto en nuestro tubo. Lo recomendable es que se trabaje obviamente siempre al lado del mechero. Entonces, colectamos en el tubo, lo podemos pasar nuevamente por el mechero y lo volvemos a conectar. No podemos dejar mucho tiempo de la zona toma de muestra libre, no se creamos un filtro, pero el filtro no puede interrumpir, pero lo recomendable sería no dejar libre esta zona por mucho tiempo. Por eso es recomendable trabajar con el mechero cerca, flamear nuevamente y volver a conectarlo, de manera que no haya ningún tipo de contaminación que se pueda introducir. Entonces, tenemos nuestra muestra, nos vamos a analizamos,
Pasa un tiempo y volvemos a trabajar, analizar de todo el sistema, ¿verdad? Bueno, mostré un poquitito lo que sería un cultivo batch, un sistema batch, en donde nuestro volumen inicial y volumen final son similares. Digo similares porque uno va tomando muestra y al tomar muestra de repente podría disminuir un poquito, pero eso se puede otra vez contrarrestar cuando se está inyectando, se está introduciendo ácido y base de repente para mantener nuestro pH en el rango que nosotros necesitamos o que nuestro realmente organismo necesita, ¿verdad? Bueno, otra forma de trabajar con este sistema, con este reactor, puede ser un sistema fed batch, un sistema discontinuo alimentado, discontinuo alimentado, perdón. En donde tenemos un medio de cultivo que se va a ir adicionando al reactor. De repente, ¿para qué es necesario esto? Bueno, va a depender del ensayo o de lo que nosotros queramos estudiar de nuestro organismo. Bueno, entonces un sistema fed batch alimentado, discontinuo alimentado, podemos utilizar de repente cuando los nutrientes que tienen nuestros medios se van agotando, pero nosotros queremos obtener un poco más de biomasa de repente. Entonces, nosotros seguimos alimentando o vamos dosificando aún nuestro medio de cultivo y del volumen inicial, con lo que arrancamos, terminamos con un volumen final mayor. Podemos decir que arrancamos con un cultivo de 2 a 3 litros y tenemos 1 o 2 litros de medio que se va a ir adicionando en el transcurso del proceso. Entonces, en vez de tener un cultivo final de 2 o 3 litros como arrancamos, tenemos un cultivo final de 4 a 5 litros. Entonces, en el sistema de control, en la torre de control, nosotros vamos a tener nuestras bombas. Bomba 1, nosotros decimos que va a ser nuestro ácido, bomba 2 va a ser nuestra base, y la bomba peristáltica número 3 nos va a estar adicionando medio de cultivo en un periodo de tiempo que nosotros configuremos. Podemos decir que se van a adicionar 0,1 ml o podemos decir 0,8, 0,8. Entonces se empezará a adicionar eso en un lapso de tiempo que nosotros configuremos. El sistema nos va a proveer justamente eso que necesitamos. Nosotros queremos que se adicione medio de cultivo cada 2 horas o cada 3 horas en un periodo de 3-4 días que durará nuestro proceso. Entonces se adicionará eso durante todo ese tiempo. Y ya uno va a establecer el momento en el que va a estar tomando muestra. Recuerden, una vez que, siempre va a depender de lo que se quiera estudiar y de lo que se busca obtener para poder ir tomando las muestras que se van a estar analizando. Bueno, vimos un poquitito algunas consideraciones a tener en cuenta para realizar un cultivo batch, cultivo fed batch. Ahora vamos a ver un poquitito algunos trucos para trabajar en un cultivo continuo o quimosal, en donde nuestro volumen inicial y final debe ser lo mismo. Si iniciamos con un cultivo de 3 litros, debemos finalizar con un cultivo de 3 litros. Entonces, uno debe configurar el sistema de manera que a la par que ingresa medio de cultivo, también se va retirando medio de cultivo a un desechero o un desecho final. Entonces, nosotros tenemos medio de cultivo, la bomba 3, que se va a ir adicionando al reactor en un tiempo determinado. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta para hacer eso? Obviamente, esas calibraciones realizamos todo antes y va a depender del diámetro que tenga nuestra manguera para poder adicionar la velocidad en que se vaya agregando y todos esos factores. Entonces, nosotros queremos agregar medio de cultivo en una bomba 3. Si vemos aquí tenemos ácido base, antiespumante, adherir volúmenes y hasta ahí.
Y también para inocular, de repente podríamos nosotros, con una de las bombas, agregar también nuestro vaso, con nuestro sistema, digamos, ya activo, y entonces podemos adicionar de esa forma, porque no un cultivo también, ¿verdad? Podríamos utilizar también una bomba para eso, pero sería mucho trabajo para algo tan rápido que se puede mostrar, se puede adicionar como ya les mostré con una gelita. Bueno, entonces, nosotros ya tenemos configurado que la bomba 1 y 2 justamente son para añadir ácido y para añadir base. Antiespumante de repente no necesitamos para este sistema, pero para otros sistemas podríamos necesitar antiespumante, entonces debemos configurar otra bomba para agregar antiespumante. O de repente si nuestro cultivo tiende a acidificarse, lo bueno entonces sería tener solamente una bomba que inyecte base en vez de ácido, que no inyecte, o sea, no tener bomba para ácido y base, sino solamente para base. Sabemos que nuestro medio tiende a acidificarse, entonces necesitamos solamente base para poder mantener el cultivo al pH establecido. Entonces, en ese caso podríamos tener base, antiespumante, y si queremos realizar un cultivo continuo, otro conectado al medio de cultivo a agregar, perdón. Entonces, en este caso, vamos nosotros a tener solamente para agregar justamente medio cultivo. Entonces, esto ya se configura y empieza a activarse una vez que nosotros ya le damos, digamos, el OK, de manera que se vaya agregando al reactor en el tiempo que nosotros vayamos estableciendo. Entonces, a la par que se va adicionando medio de cultivo a nuestro sistema, nosotros tenemos que tener un desechero o recipiente donde se vaya tirando el medio de cultivo o parte del cultivo para que se mantenga constante nuestro proceso. Entonces nosotros marcamos, vamos a decir que marcamos como 3 litros nuestro volumen de trabajo. Un truco que me enseñó el profe Walter justamente es que es difícil de repente manejar los flujos con las bombas peristáticas. De repente el flujo de entrada y salida puede no realizarse al mismo tiempo trabajando con este equipo, ¿verdad? Entonces, una de las formas que se podría manejar el retiro o la exclusión del medio del sistema puede ser agregando una de las varillas huecas a la altura del medio o a la altura del volumen final que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, nosotros agregamos una varilla hueca al ras, digamos, de lo que va a ser nuestro volumen final. Entonces, a la par que se vaya agregando medio cultivo al sistema, eso va a elevar un poco, y ese volumen que se elevó se va a ir retirando a partir de la varilla hueca que está conectada a una manguera, a un desechero, y la manguera está conectada a una bomba peristática que va a estar trabajando a la máxima velocidad de manera continua. Entonces, ¿qué nosotros garantizamos realizando eso? Que nuestro sistema se va a mantener a un volumen final, inicial y final de 3 litros, a la par que se vaya agregando ácido, se vaya agregando base, se vaya agregando también nuevo medio de cultivo. Entonces vamos a trabajar en un sistema continuo y vamos a mantener y vamos a poder obtener nuestro producto final. El producto ya va a depender de qué herramienta se esté trabajando. Como les dije, los sensores que se utilicen tanto de pH como de oxígeno disuelto va a depender del organismo con el que se trabaje y de lo que se esté buscando. De repente podríamos tener un cultivo aerobio de E. coli, entonces vamos a necesitar un sensor de oxígeno disuelto para poder justamente ver esa distribución de oxígeno dentro del cultivo. O nuestro organismo no trabaja o no funciona a un pH por encima de 8, nuestro organismo trabaja a un pH de 6.8, entonces necesitamos un sensor de pH de manera a que no varíe tanto el rango de pH dentro del cultivo. Al no variar tanto ese pH, el rango del pH dentro del cultivo, garantizamos de que nuestro organismo
condición. De repente conocemos nuestro organismo que crece a cierta temperatura y a cierta velocidad de agitación en un matraz. Tenemos un cultivo de 100-200 mililitros en un matraz Erlenmeyer a 37 grados Celsius, a una agitación de 200 RPM. Entonces nosotros debemos escalar, y al escalar tenemos que ir entonces estudiando y trabajando ya en un sistema de volumen mayor. Entonces hay unas configuraciones, unos cálculos que se pueden hacer justamente para realizar ese escalado, pero que nuestro organismo crezca en un volumen de 150 mililitros a una temperatura de 37 grados y una agitación de 200 RPM, no quiere decir que aumentando el volumen y la misma velocidad de agitación podamos tener el mismo resultado que obtenemos en un matraz. Entonces uno debe estudiar un volumen mayor, debe escalar ese volumen, digamos, inicial de trabajo o de estudio y trabajar con otros sensores y otras condiciones que ayuden a optimizar nuestro proceso, porque esto es lo que se busca cuando vamos a trabajar con un bioreactor. Optimizar el proceso en el menor tiempo posible, de repente obtener un producto, o en un volumen constante obtener un producto de interés. De repente queremos obtener alguna proteína a partir de coli y no necesitamos de repente aireación. Vamos a decir, estoy dando un ejemplo, no necesitamos aireación, entonces no necesitamos agregar el sensor de oxígeno inserto, solamente pH. Entonces vamos a trabajar en un cierto periodo de tiempo con un sistema continuo, donde nosotros queramos obtener siempre un producto. En esta primera parte, desde el reactor, esta primera parte sería un cultivo discontinuo o discontinuo alimentado o fed batch. Un cultivo discontinuo sería sin un medio de cultivo, solamente con ácido y base, un volumen inicial y final similar, en donde solamente se puede agregar ácido y base para poder mantener el pH dentro de un rango que nuestro organismo nos permite obtener el producto que queremos. Queremos un cultivo fed batch o discontinuo alimentado, tenemos entonces un medio cultivo que va a ir alimentando nuestro sistema hasta tener un volumen final distinto a nuestro volumen inicial. Trabajamos con 2 litros, terminamos con 3 litros. Para un cultivo continuo, tenemos un lugar donde se va a ir retirando el medio de cultivo, de manera que lo que se adiciona en el sistema, también el sistema se encarga de retirar de manera a obtener un volumen inicial y final similar. Entonces, estas configuraciones y, digamos, accesorios o reactivos que se necesiten o sensores que se necesiten nos va a simplificar nuestro organismo o la fisiología del organismo con el que estamos trabajando. Si nuestro organismo crece solamente a cierto pH, entonces, ¿qué debemos agregar? Nuestro organismo trabaja o crece mejor con aireación, ¿qué debemos agregar? ¿Qué debemos retirar? Si trabaja a cierta velocidad o crece mejor a cierto RPM, bueno, ¿qué tipo de paleta utilizar? ¿Qué tipo de impulsor vamos a utilizar? ¿A qué RPM vamos a trabajar? ¿A qué RPM tenemos un mejor crecimiento? Todos esos parámetros nos van a ayudar, o vamos a optimizar, perdón, mejor dicho, vamos a optimizar siempre que estemos trabajando con nuestro organismo y siempre que nuestro organismo nos indique qué necesita, qué requerimientos necesita, entonces qué cosa agregar y qué cosa no agregar. Entonces, esto es un poquitito de mostrando a grandes rasgos lo que sería trabajar ya con el reactor, con todo el sistema funcionando, con los sensores, con la muestra, cómo vamos a hacer si vamos a trabajar en un cultivo fed batch, cómo vamos a hacer si vamos a trabajar en un cultivo continuo, o si queremos trabajar en un batch, bueno, no vamos a trabajar en un batch, entonces no agregamos otras cosas adicionales al sistema. Y les voy a mostrar para que vean el por qué no conecté el chiller para poder hacer todo el video. Si recuerdan, el chiller se encargaba de suministrar agua al hilo de enfriamiento, al circuito de enfriamiento y también al condensador. El chiller tiene una temperatura de 10 grados Celsius
al pasar por el anillo de enfriamiento, justamente va a enfriar el medio cultivo, puede llegar a 10 grados Celsius, y eso se contrarresta con nuestra malla verde. Entonces, el mismo hace mucho ruido, ahora parece que levanta un poco la voz, hace mucho ruido, por eso no podemos estar grabando, pero para que vean cómo va a estar funcionando todo el sistema o el conjunto en sí. Es decir, le va bajando la temperatura, va a llegar a 10 grados Celsius, ya empieza a suministrar agua fría por el condensador, por el anillo, y entonces nuestra malla térmica va a empezar a trabajar de manera a poder contrarrestar esa disminución de temperatura y para que el cultivo se mantenga dentro de una temperatura que fisiológicamente es bueno para nuestro organismo. Y bueno, hasta aquí la práctica de hoy. La próxima práctica vamos a desarmar todo el tractor y vamos a mostrar cómo hacer la limpieza de todo el sistema. Bueno, hasta ahí lo que sería la práctica 3. Y ahora voy a mostrar, o no sé si el profe me aprueba, digamos, para de repente hacer un receso, mostramos nomás ya todo el video y después se hace el receso. O si hay preguntas o algo también, podríamos responder mientras. Bueno, vamos a mostrar entonces mientras el video y luego vamos a entonces a tener bueno, ahora vi que el profe me escribió. Vamos a hacer entonces un receso hasta las 14:05. Entonces son 10 minutitos. Después mostramos entonces el video de limpieza y continuamos la clase con el profe. Volvemos en un rato entonces.
Bueno, ahora ya pasaron los 10 minutos. El profe Walter estuvo explicando ya sobre limpieza, así, súper bien, súper bien. Les comento un poquitito nomás de algo también que voy a estar mencionando en el video, que justamente fue algo que yo le consulté a él con respecto a utilizar, ¿se me escucha bien? Sí. Con respecto a utilizar, por ejemplo, hipoclorito de sodio como para inactivar el cultivo. Y me dijo él lo que también mencionó en la clase, que se debe en lo posible reducir al mínimo el uso de algún agente químico que pueda interferir luego en algún cultivo o que pueda interferir en el próximo trabajo o que queden restos en el reactor, en el vaso y luego eso pueda interferir. Pero fue una experiencia también que yo vi que en un curso justamente utilizaron hipoclorito de sodio, no me acuerdo muy bien la concentración, pero el mismo es de creo que 0.5 o al 1%, pero creo que era 0.5, 0.05%. Y va a depender también del tipo de bicho que se esté utilizando justamente en el cultivo. Pero, como dijo el profe, una de las mejores formas de realizar ese lavado o esa limpieza sería retirando el cultivo del vaso y tratar el mismo por fuera, o sea, fuera del vaso y limpiar por completo ahí. Podría estar mostrando el video un poquitito. En sí no completo, digamos, o no termino de desarmar todo el reactor. Más bien hablo un poquitito y cuento también las experiencias que me tocó para realizar la limpieza del mismo. Entonces voy a proyectar ahora. Vamos a apagar la cámara. Y Buenas tardes. En esta última práctica vamos a hacer desarmado así del reactor y el procedimiento de limpieza. Lo primero que tenemos que hacer es ir quitando los sensores. Ya lo retiré, tanto el electrodo de oxígeno disuelto, así como de pH. Lo que hacemos es básicamente limpiar con agua destilada. Existe también otros productos para limpieza de repente, para poder limpiar ambos sensores. Pero lo mejor, lo más recomendado, agua destilada con mucha presión. Uno puede tener una esponjita finita de repente para limpiar lo que es el electrodo de pH. El de oxígeno disuelto, porque recuerden que el sensor de oxígeno disuelto, que es nuestra, digamos, parte crítica sería la parte de abajo, la zona más delicada, entonces debemos asegurarnos de que no se golpee. Agua destilada lo sacamos con un paño y ya está para guardarse. El pH igual, agua destilada, un pañito como para secar y lo dejamos en su tampón, que normalmente utiliza un tampón fosfato, entonces listo también para poder guardar. Entonces, ¿cómo procedemos luego? Vamos desconectando todo lo que esté conectado al reactor. Vamos retirando las mangueras que tenemos aquí. Lo que son de AC y base de repente se limpian, se pueden volver a utilizar. Inclusive las mangueras de silicona tienen un tiempo de vida útil que uno de repente, dependiendo de lo que utilizó con él, puede volver a limpiar. Obviamente siguiendo todo un protocolo de limpieza, la autoclava y está de nuevo como para poder utilizarse. Entonces desconectamos por completo. Para poder proceder a la limpieza. A la par que uno lo va retirando, ya puede tener un recipiente con
Existen, digamos, diferentes formas de limpiar el diferentes formas porque algunos pueden estar a favor, otros no están a favor. Una de ellas se retira por completo todo lo que tenga acero inoxidable, que es para la mayor parte del equipo, y se puede dejar solamente el vaso junto con el cultivo. Todo lo que es acero inoxidable se pasa a la bacha, se limpia, se retira con jabón, con una esponjita, y lo que queda en el vaso sería el cultivo. El cultivo se puede inactivar utilizando una solución de hipoclorito de sodio. Entonces se inactiva de esa forma el cultivo y luego se puede desechar. Otra forma que se podría de repente también esterilizar todo sería el equipo armado. Podríamos quitar ya los sensores, como mencioné, el oxígeno disuelto y el de pH, y después todo el equipo completo, sin la malla térmica, obviamente, se podría llevar nuevamente a esterilizar de manera a inactivar de esa forma entonces el cultivo. Y se podría dejar algunas zonas, bueno, se podría mantener igual de forma hermética todo, para poder esterilizar de esa forma y realizar posterior a eso su desecho. Una vez que quitamos por completo, ya desechamos el medio, todo lo que se hace es lavar todo el equipo de acero inoxidable con agua y jabón. ¿Por qué tanto no se recomienda utilizar de repente productos de limpieza que contengan cloro? Porque de no retirarlo bien, podría comenzar el mismo a oxidar el equipo. Y otra razón podría ser que pueden quedar restos, y esos restos podrían alterar o afectar el próximo cultivo. Entonces se busca muchas veces utilizar los mínimos productos químicos, productos que luego puedan interferir en los próximos cultivos, en la próxima fermentación, pero de utilizarlo, lo que recomendable sería realizar varios enjuagues y realizar así un lavado exhaustivo y un enjuague exhaustivo de manera que se elimine por completo todo el resto de cloro que podría quedar en el caso que se utilice hipoclorito de sodio. Entonces, una vez que se limpia por completo, se retira todo, lo único que queda es dejar una hora que se seque por completo. Luego se podría volver a armar de forma, o dejarlo, dependiendo de cómo se utiliza el calor, entonces se puede dejar todo de manera que se seque y luego se puede dejar de una forma armada para utilizar nuevamente después. Y se procede como habíamos mencionado al inicio, se prepara el medio deportivo, se realizan nuevamente las calibraciones de todos los sensores, cada entrada y sensor, entrada de sensor tiene que utilizarse, recuerden siempre lo que sería el tefloncito y el O-ring de manera que no se nos contamine nuestro cultivo. Recuerden, sensor, colocamos lo que sería nuestro ajuste para ajustarlo por la tapa, O-ring, teflón, O-ring, se sella, entonces de esa forma evitamos que haya contaminación. Nuestro vasito toma de muestra se puede proceder de la misma forma. Tenemos un cepillito, podríamos agregar una concentración pequeña de hipoclorito de sodio, si es que requiere, ¿verdad? O solamente agua y jabón. Con agua y jabón se soluciona por completo, se limpia todo y se tiene el equipo listo para otro próximo trabajo. Entonces, hasta aquí todo. Un placer compartir con ustedes de esta forma la práctica. Como saben, están nuestros correos disponibles para cualquier consulta que tengan. Y el departamento también estamos siempre para acompañar y de repente orientar y dar un poco de nuestra experiencia en este trabajo. Muchas gracias. Bueno, esta fue entonces la última práctica de hablar un poquitito más sobre la limpieza. El profe mencionó, creo, todo y yo mencioné ya eso otra vez hablando con el reactor para mencionar un poquitito sobre cómo limpiar, ¿verdad? El profe, como dije hace rato, como dijo el profe, como dije en el video y vuelvo a repetir, de utilizar o no algún tipo de agente ya va a depender de qué tipo de organismo se utilice y de la experiencia que uno también vaya teniendo a la hora de
hacer la limpieza final del equipo. Se hizo una pregunta de Judith Sandra. Ya procedo a leer la pregunta. Buenas tardes, sobre la limpieza del electrodo de pHímetro. Luego de un tiempo de uso se retienen otros componentes del caldo mismo. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento de limpieza podemos realizar? Nosotros, o sea, yo también con otro equipo, voy a hablar porque también tuve problema con un electrodo, con un pHímetro de mesa, que el mismo se utilizamos aquí en el laboratorio de biotecnología ambiental donde estoy ahora. Y el mismo también después de un tiempo de uso tuvo como inclusive hasta un olor un poco desagradable, justamente por todo lo que se venía midiendo. Y nosotros procedimos a realizar una limpieza con, aquí le llamamos soda, que es una solución de hidróxido de sodio con una de ácido, si mal no recuerdo, ácido sulfúrico, pero puedo ir a mirar ahí después el reactivo para poder corroborar bien. Pero obviamente no se le deja mucho tiempo expuesto. Después hay un compuesto también que se utiliza para limpieza, que el nombre no me acuerdo muy bien, pero que también nos dijeron que se podría utilizar, creo que era antrona. Es un polvito que se disuelve en agua y luego de eso le metes ahí el electrodo para poder limpiar. Igual nosotros hicimos eso y se le va un poquito, digamos, el olor que tiene. Pero no sé si de repente es muy conveniente o realizar la limpieza, digamos, es muy de seguido con eso. Pero de vez en cuando, sí. La verdad que solamente con limpiarlo con agua destilada un poquitito y con un paño luego como para ir retirando lo que queda ahí, igual ya basta. Pero el profe podría de repente mencionar o hablar sobre su experiencia también al realizar la limpieza del electrodo. Yo menciono en cómo venimos trabajando también aquí en el Laboratorio de Tecnología Ambiental para realizar la limpieza del mismo. Profe Walter, tienes que... Ahí ya va a estar conectando el profe. Pero bueno, eso como les dije es la experiencia que tengo yo realizando la limpieza de los mismos. Ahí viene el profe. Hola a todos de vuelta. Muchas gracias, Sean, por los videos, estuvieron muy buenos. Respecto a la pregunta, en primer lugar, yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, que hagas tus calibraciones siempre antes de empezar tus experimentos y que tengas tipo digamos, datos de calibración de todas las veces que hayas hecho. Lo que vas a hacer es básicamente comparar cuál es tu pendiente, digamos, tu histórico de pendiente. Ahora, si ves que en realidad hay cambios significativos en tu pendiente, generalmente queremos pendientes altas, ¿verdad? Porque eso significa que tiene mejor respuesta a la señal, ¿verdad? Ahora, si hay cambios muy feos, yo creo que lo más indicado va a ser, por ejemplo, que de repente tengas que cambiar tu electrodo. Ahora, respecto a la limpieza en sí, nosotros generalmente limpiamos con agua destilada o con agua que sea ultra pura y también tratamos de mantener el electrodo dentro de su electrolito, que generalmente son sales que son proveídos por el fabricante del electrodo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo creo que sería una limpieza, digamos, normal con agua, mantenerlo bien limpio siempre con sus electrodos y sus electrolitos y siempre tener, digamos, un historial de la pendiente de tus calibraciones. Y si la pendiente en realidad está muy fea, bueno, en ese caso habrá que ver con el fabricante, si es que te recomienda cambiar por uno nuevo, por ejemplo.
Bien, entonces voy a continuar con algunos ejemplos de distintos casos en el uso de bioreactores. La mayoría de estos son en la parte de, en la parte upstream, que sería la parte de desarrollo de procesos. Bien, en primer lugar voy a hablar sobre este paper que yo había compartido con ustedes, que es básicamente requerimientos nutricionales de Clostridium que crece bajo presión o estrés de butanol, ¿sí? Y también con la coutilización de glucosa y silosa, que en este caso obviamente es una hexosa y una pentosa. Bien, y en este trabajo en el cual se usaron bioreactores, y es muy, digamos, upstream, ¿verdad? O sea, la parte de desarrollo de procesos, estos científicos lo que hicieron fue básicamente ver la respuesta transcriptómica, o sea, qué genes digamos, se activan o se transcriben en presencia de butanol. En este caso, por ejemplo, no usaron el famoso RNA-seq, que digamos que es metatranscriptómica, sino más bien utilizaron una tecnología que es un poco más vieja que se llama microarray, donde básicamente uno tiene ya un grupo de genes que está en un pequeño chip y luego ve si es que hay transcripción de esos genes en particular. Hoy en día ya no se usa tanto, ¿sí? Pero bueno, lo que puedes ver acá en esta pequeña tabla es básicamente el cambio en términos de logaritmo base 10, ¿verdad? Y la diferencia acá de distintos genes, ¿verdad? Y lo que luego hacen es básicamente relacionar estos genes con distintos requerimientos nutricionales. Si, por ejemplo, transporte de nitrógeno, de un compuesto de nitrógeno, por ejemplo, está upregulated, o sea, regulado hacia arriba, entonces significa que necesita un compuesto de nitrógeno, o de repente genes que están relacionados al biosíntesis de algunas vitaminas, por ejemplo. Entonces, lo ideal sería agregar esa vitamina, por ejemplo, en el medio de cultivo. Acá en la figura de la derecha es un cultivo continuo que se llama pulso y cambio, o pulse and shift, donde básicamente uno tiene, bueno, al principio acá es un batch, pero luego empieza el F1 y el F2. Y luego lo que uno hace es básicamente pulsos de distintos compuestos de medios de cultivo, ¿sí? Por ejemplo, acá le agrega este extracto de levadura, acá elementos traza, magnesio, Twin 80, etcétera. Lo que uno puede ver acá es que el pulso y luego el shift, que sería lo que básicamente levanta la cantidad de biomasa. Acá esta línea representa biomasa, ¿verdad? Y entonces lo que uno puede determinar a partir de este tipo de experimento es si es que hubo mayor cantidad de biomasa, es porque ese compuesto era limitante, ¿sí? Entonces, cuando uno va, a medida que uno va agregando compuestos, entonces ve este incremento de biomasa, entonces lo que uno hace es modifica su medio de cultivo para que ya originalmente tenga todos estos elementos nutricionales, ¿sí? Entonces uno puede, como pueden ver acá, aumentar su biomasa, en este caso de 3 punto algo a aproximadamente 4, ¿sí? Es un experimento bastante útil que yo creo que si es que trabajan con organismos que son difíciles de cultivar, este tipo de experimento es bastante útil, ¿sí? Y uno, por ejemplo, podría no solamente estudiar este organismo, sus requerimientos nutricionales, digamos, en términos de lo que está en el medio, sino también en términos físico-químicos. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos el pH? ¿O qué pasa si cambiamos la tasa de dilución? ¿O qué pasa si cambiamos, por ejemplo, la temperatura, etcétera? ¿Sí? Entonces uno puede de esta forma determinar cuál es el método óptimo, digamos, la condición óptima de fermentación. Luego, en este otro paper, lo que básicamente voy a mostrarle es una fermentación en quimostato de Clostridium barrinki, pero en este caso, por ejemplo, teniendo muchos sensores acoplados al bioreactor, por ejemplo, sensores en tiempo real de biomasa, de gases de oxígeno disuelto, etc. Entonces, teníamos acoplados al bioreactor un espectrómetro de masa, biomasa también. El espectrómetro de masa utilizábamos para la medición de gases y de biomasa, pues obviamente de crecimiento celular, ¿sí? El bioreactor también tenía, por ejemplo, el sensor de pH, sensor de oxígeno disuelto, etcétera, ¿sí? Y en esta figura simplemente muestro en modo batch cómo
hidrógeno y dióxido de carbono va evolucionando en tiempo real, ¿sí? Lo cual es bastante interesante. Y este tipo de investigación, por ejemplo, si bien tuvo, o sea, es bastante ciencia básica, ¿verdad? Porque vemos qué hacen las células en estas condiciones de fermentación, también nos llevó a descubrir que estas células podían también reabsorber estos gases, ¿sí? Esto luego nos llevó a tener una patente en el método de fermentación que tiene que ver con la generación de sustancias de valor agregado, pero al mismo tiempo acoplado a la absorción de dióxido de carbono atmosférico. En esta figura es básicamente también con este Clostridium, pero en este caso lo que vemos es dióxido, mejor dicho, oxígeno disuelto. A ver, acá por ejemplo está el oxígeno disuelto representado por el triángulo, acá corté mal por lo visto, pero el triángulo acá representa oxígeno disuelto y los cuadrados significa biomasa. En este experimento en particular lo que yo quería hacer es básicamente demostrar cómo el oxígeno disuelto puede ser absorbido o reducido por las células de Clostridium, ¿sí? Lo cual es bastante interesante, considerando que Clostridium es una bacteria anaeróbica, ¿sí? Luego ven, generalmente Clostridium en esta zona, luego de 80 horas de fermentación, empieza a esporular, y lo que se puede ver acá es cómo oxígeno disuelto vuelve a aumentar dentro del sistema, ¿sí? Demostrando que el hecho que esté a niveles indetectables el oxígeno disuelto fue por una razón biológica, ¿sí? Luego otro ejemplo, este es con Clostridium, perdón, con Azotobacter bainlandi. Azotobacter es una bacteria que está en el suelo, está básicamente relacionada con básicamente con las, ¿cómo se dice? Con las raíces de plantas, y lo que hacen es básicamente absorber nitrógeno y de esa forma, bueno, básicamente darle a las plantas una fuente de nitrógeno, o sea, son fijadores de nitrógeno. Y en este experimento, básicamente, el Jesse, o el profesor Noir, lo que hizo fue o sea, comparar distintas tasas de alimentación en un quimostato, como pueden ver acá, en términos de biomasa, en términos de producción de hidrógeno y en términos de producción de dióxido de carbono. Al final, bueno, descubrieron que esta bacteria puede generar hidrógeno a partir de una nitrogenasa, ¿sí? Lo cual es bastante raro. Generalmente hidrógeno se produce a partir de hidrogenasas. Y estos son simplemente ejemplos, ¿verdad? Em, Acá simplemente pongo que si quieren buscar más ejemplos, hay una cantidad ilimitada, digamos, en la literatura. Uno puede simplemente escribir en términos de fermentación o bioprocesos. Y si bien acá les mostré ejemplos de la parte de desarrollo de procesos, hay también muchos ejemplos en la parte ya de producción, por ejemplo, producción de enzimas, ¿verdad? En el contexto ahora del COVID-19, si bien utilizamos RT-PCR, ¿verdad? Para detectar el virus, las enzimas en este tipo de test, todas pueden ser producidas, o sea, son producidas en procesos de fermentación, y uno puede encontrar en la literatura cuáles son los organismos que se usan, cuáles son los genes que se utilizan, cuáles son procesos de fermentación para generar las enzimas. O sea que uno incluso puede generar su propio kit, ¿verdad? Y todo esto depende simplemente de entender cómo tener bajo control el proceso de fermentación. Y también uno puede mirar en patentes, ¿verdad? También dando el ejemplo del COVID-19, muchas de las enzimas que son utilizadas para RT-PCR son, digamos, obtenidas de la naturaleza, por ejemplo, el TAC, ¿verdad? TAC polimerasa. Y en términos de patente, muchas veces están patentadas enzimas que fueron modificadas genéticamente, ¿verdad? O sea, enzimas ya mejoradas, ¿verdad? Pero la fuente, ¿verdad? Es, digamos, libre para el público, así que cualquiera podría hacer, ¿verdad? Obviamente, ustedes como científicos, nosotros como científicos podemos también mejorar cualquier tipo de enzima que encontremos, ya sea en términos de la producción en sí, el proceso, o también podemos hablar de mejorar la enzima en sí, ¿verdad? Ya sea mediante
mutación dirigida o evolución dirigida de los microorganismos, si es que no hay técnicas o herramientas genéticas, etc. Bien, y simplemente ¿cómo se dice? Para terminar, ¿verdad? Para redondear todo el curso, hablamos sobre distintos métodos de fermentación, batch, ¿verdad? Fed batch y quimostato. Eh, Cada uno de ellos se puede utilizar para distintos, digamos, objetivos. Generalmente el batch se usa para caracterizar un microorganismo en su etapa, digamos, exponencial, ahí donde utilizamos el modelo exponencial, como se acuerdan, ¿verdad? El fed batch de repente utilizamos para evitar cualquier tipo de inhibición por sustrato. Y el quimostato, uno tiene control del estado fisiológico del microorganismo porque uno determina mu mediante el control de la tasa de dilución. También hablamos mucho sobre la parte de fisiología del microorganismo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, nosotros estamos muy interesados en un modelo que no es de caja negra, ¿sí? Estamos más interesados en qué sucede dentro del microorganismo. Y uno puede pensar en modelos matemáticos o modelos cinéticos que puedan describir un organismo, lo cual puede ser cierto digamos, hasta cierto nivel, porque todo depende básicamente de la información que se tenga de ese microorganismo. En la realidad, la mayoría de los microorganismos no sabemos qué hacen todos sus genes, por tanto los genes están simplemente hipotéticamente determinados, por ejemplo, proteína hipotética o algunos genes puede decir hipotéticamente tal enzima, ¿verdad? Y por tanto, si uno mete esos datos dentro de un modelo cinético o un modelo de computacional, puede ser que dé resultados erróneos. Por tanto, al fin y al cabo, uno tiene que ir a hacer experimentos para determinar nueva biología y nuevos procesos, ¿verdad? Que pueden ser, al fin y al cabo, pueden llegar a que sean patentes, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos. Lo que queremos al fin y al cabo es generar riqueza, ¿verdad? Aprender nueva biología, pero que tenga una aplicación directa. Y, y también hablamos con la parte de escalado, que si es que vamos a probar distintos volúmenes, estos tienen que hacerse, digamos, cambios exponenciales, ¿sí? Si vamos a pasar de 5 mililitros, pasar luego a 500 mililitros, 5 litros, etcétera. También hablamos de limpieza y también un poco de búsqueda de patentes, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también queremos ver si es si lo que estamos desarrollando si es patentable, ¿verdad? Para así poder proteger esa tecnología. Y bien, entonces con eso terminamos el curso. Si es que tienen preguntas, las puedo responder. Muchísimas gracias por estar atentos a esta clase. Les agradezco también muchísimo por las preguntas que hicieron, lo cual fue extremadamente enriquecedor para todos nosotros. Eh, Tengo entendido que se les va a enviar a su email el certificado de participación y nuevamente muchísimas gracias por su atención. Hola, muy buenas tardes a todos. Así como mencionó el doctor Sandoval, se le va a estar enviando el certificado, ¿verdad?, a las personas que estuvieron asistentes y que cumplieron el requisito de participación, ¿verdad?, que es el 70%. Tenemos dos preguntas, Walter, para vos. Primeramente, para un cultivo de Clostridium, para butanol, en el caso anaerobio, ¿no hay necesidad de RPMs o sí? A ver. ¿Necesidad de qué dijiste? ¿Puedes repetir, por favor? Sí, para un cultivo de Clostridium, para butanol, en el caso anaerobio, ¿no hay necesidad de RPMs o sí? De RPM, si estoy entendiendo bien, te estás refiriendo a la agitación. Si es así, pues lo que nosotros solíamos hacer para la fermentación de Clostridium es básicamente, o sea, necesitamos una mezcla homogénea
Lo que utilizamos para mantener anaerobiosis es pasar nitrógeno por el medio de cultivo al menos por 20 minutos a una hora, digamos, anterior y posterior a la inoculación. Una vez que las células empiezan a crecer, estas entran en etapa logarítmica y como vieron en la figura de hace rato, empiezan a generar hidrógeno y dióxido de carbono. Entonces el cultivo se vuelve en realidad presión positiva y hace que el oxígeno atmosférico no entre dentro del fermentador. Entonces uno no necesita en realidad mantener el estado anaeróbico de manera activa. Ahora, en términos de RPM, yo generalmente en un volumen, en un reactor de 2 litros y un volumen de 1.4 litros, teníamos a 200 RPM. Pero la agitación obviamente va a depender también del volumen con el cual estás trabajando y también el volumen de tu reactor. Pero como les digo, solamente al principio es absolutamente necesario mantener anaerobiosis de manera activa, pero luego ya no. ¿Una otra pregunta? Luego la otra pregunta es, sí, el rendimiento es mínimo debido al metabolismo de la bacteria. ¿Cómo se hace para la recuperación, en este caso, del butanol? El butanol es bastante interesante porque, bueno, hay métodos para purificar, ¿verdad? Todo alcoholes, ¿verdad? Generalmente el que más se usa es el pervaporación, donde básicamente mediante gases que pasan por el cultivo de fermentación y los vapores luego son condensados. Eso es lo más típico. En términos de investigación, supongo que tu concentración en sí no te va a importar demasiado, ¿verdad? Ahora, si querés producir, tu concentración debe ser, bueno, de acuerdo a datos de 2015, si es que llegas a 14 gramos por litro, entonces eso puede ser costo eficiente, ¿verdad? Y, y sí, generalmente se usa métodos de pervaporación, como dije recién. Pero hay otros métodos que de repente uno puede investigar. ¿Alguna otra pregunta? Creo que eso responde a las preguntas que hicieron en el Facebook. Em, Desde el Departamento de Biotecnología, recordamos que esta es una actividad realizada en el marco de los 10 años de la licenciatura en Biotecnología, que este mini curso, al igual que otros que está ofreciendo el departamento, está dictado por expertos que tienen una formación relacionada al área de biotecnología. Y asimismo, les quiero hacer una extensiva invitación a todos de los siguientes minicursos que van a haber. Aún quedan los minicursos de uso del lenguaje de programación R en biotecnología, diseño, construcción y operación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales, enfermedades y síndromes relacionados a alimentos y cómo prevenirlos, diseño de fármacos de nueva generación y propiedad intelectual. Les invito a que estén atentos a lo que es la red social, ¿verdad? El Facebook del Departamento de Biotecnología, donde estaremos compartiendo los flyers con los contenidos, con los horarios, y para que de esta manera puedan participar. Walter, acá hay otra vez una pregunta para vos y consultan para quienes desean especializarse en bioreactores e industria, ¿cuál es el principal perfil a cumplir? Y si es que hay algún libro que recomienden. Sí, espérame que estoy buscando acá justamente la bibliografía del curso. Voy a compartir así Dale. pueden copiar. A ver. Am, Yo puedo hablar mientras también. bien. La pregunta, nosotros utilizamos mucho el libro de Pauline Doran, ahí lo ya está mostrando también el profe, otras bibliografías. Y de repente para quienes somos de Sudamérica, Latinoamérica, un curso muy bueno sobre el uso de reactores en sí, sobre bioprocesos también. Es un curso que realiza en conjunto la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, junto con la UNAM de México. Cada año en octubre hacen un curso de una semana que está muy bueno y los recomiendo porque justamente en ese curso adquirí mucha experiencia en el manejo de los reactores.
Entonces, es un curso muy bueno que también está al alcance de repente de nosotros. Y las bibliografías ahí del profe Walter también para que vayan viendo. Sí, respecto a la primera pregunta que dice, a ver, ¿cuál es el principal perfil a cumplir? Em, a ver, si entiendo bien la pregunta, es básicamente, digamos, tipo qué rol más o menos. Bueno, Yo creo que la parte de bioprocesos, ¿verdad? Sí, en la parte de bioprocesos en general, es mucho la parte de producción, ¿verdad? A no ser que estés más interesado en la parte de desarrollo de procesos. Em, entonces, yo creo que esta área está abierta. Yo creo que en realidad a toda gente que tenga algún tipo de formación en ciencias, ¿verdad? No solamente, digamos, biología o bioquímica o ingeniería industrial, ingeniería química, incluso matemáticos de repente pueden hacer, por ejemplo, maestría en este tipo de áreas. Yo tenía, por ejemplo, compañeros que eran matemáticos, ¿verdad? Pero que se metieron en la parte de bioprocesos y yo creo que va a depender mucho de lo que uno en realidad quiera lograr digamos, con su formación, ¿verdad? Si quiere estar en la parte más de dentro de la fábrica, digamos, para manejar los bioreactores, o quiere ser digamos, el director de la fábrica, o si quiere estar en la parte de Research y Development, ¿verdad? Y en realidad uno si está en research, investigación y desarrollo va a tener que tener los conocimientos de la gente que está en la fábrica necesariamente, ¿verdad? Eh, y eso, yo creo que es un área bastante contemporánea y abierta a todos, ¿verdad? Algunas personas de repente capaz tengan mayor facilidad con su formación en la parte de ciencias biológicas, ¿verdad? Ciencias bioquímicas, especialmente ingeniería, ¿verdad? Acá hay mucho de ingeniería. Em, pero sí, yo creo que uno va a depender de lo que uno quiera llegar a desarrollar en su perfil. Y acá en la bibliografía que está acá, como pueden ver, la mayoría son Bioprocess Engineering, por ejemplo. Em, Uno puede encontrar en nuevos libros, este es 2002, pero hay ediciones más nuevas. Acá el primer autor es José Bruno Bárcena, fue mi mentor, donde hice mi maestría de doctorado. Y bueno, pero hay muchísimos libros respecto a esto. Algunos se centran más en la parte de ingeniería y otros se centran más en la parte de fisiología, pero todos básicamente llegan a lo mismo, ¿verdad? Y depende de mucho de dónde ustedes quieran estar dentro de este proceso. Y al fin y al cabo es multidisciplinario, ¿sí? Acá todos trabajan juntos, químicos, bioquímicos, ingenieros, biólogos, matemáticos, etcétera, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Por el curso que estaba mencionando Sean, nada más también lo que están preguntando, si es que cómo se puede buscar ese curso. el curso en sí no tiene una página, pero podrían de repente buscarlo en la página de la Universidad Nacional, sede de Medellín, o había un grupo que es Escalado en Bioprocesos y Operación de Bioreactores. Creo que era así el nombre del curso, o sea, del grupo, y podrían de repente buscar eso en Facebook. El mismo no tiene, como les digo, una página así donde compartan, pero sí tiene un grupo en Facebook. Y creo que ese es uno de los cursos grandes que se realizan a nivel LATAM, que yo conozca. Creo que esas son todas las preguntas, ¿verdad? Sí. Sí, ahí voy a compartir otra vez la pantalla en los mini cursos que ya se realizaron y lo que están pendientes de realización. No sé si es que ahí ya se puede observar. Todavía.
Ahí sí. Bueno, el primer curso de introducción a la edición genómica ya lo he realizado. Ahora también se realizó el taller de fundamentos de biosistemas, que es una versión corta de lo que fue el primer curso taller, que por motivos, ¿verdad?, de lo que fue la pandemia no podemos estar realizando presencialmente. Luego ahora se realizará el curso de uso del lenguaje de programación R en biotecnología, que estará a mi cargo. Estarán también algunos colaboradores. Luego estará en octubre el taller, el minicurso de diseño, construcción y operación de humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales. Luego también en octubre está previsto enfermedades y síndromes relacionados a alimentos y cómo prevenirlos. Y aún quedan las fechas por definir de 2 cursos, que uno de ellos es propiedad intelectual y diseño de fármacos de nueva generación. Bueno, sin más que agregar, entonces le agradezco a todos por haber participado de este mini curso. También le agradezco a los disertantes, le agradezco al doctor Sandoval, al magíster Sean McGaham, por haber compartido sus conocimientos con nosotros, sus experiencias. Y también desde el Departamento de Biotecnología estamos abiertos, ¿verdad?, a cualquier consulta. Ahí está el email de posgrado de biotecnología para cualquier consulta que tengan respecto a los mini cursos. Respecto a lo que sería la emisión de certificados, vamos a estar trabajando en eso en esta semana, la semana que viene, para estar enviándoles por mail. Una vez más, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias. Gracias.